la Perla del Pacífico, con esta hermosa vista en un hermoso edificio. Y para mí un gusto conversar contigo de lo que se nos viene este domingo. De lo que se nos viene este domingo, que esperemos que sea pues no solo la voluntad de Dios, sino un buen voto consciente, que es lo que se está clamando ahora en redes sociales. Javier, antes de empezar con esta entrevista, sí me gustaría primero iniciar, sabiendo que es tu primera postulación a la Asamblea Nacional. ¿Cuál es tu opinión acerca de la actual Asamblea? Bueno, la actual Asamblea Nacional ha dejado mucho que desear. O sea, en términos parlamentarios, por ejemplo, en fiscalización ha dejado muchos cabos sueltos. En producción legislativa no ha cumplido con una agenda legislativa que estaba planificada, no creo que llegó ni al 20% del cumplimiento. Escándalo tras escándalo de corrupción. Yo pienso que nunca hemos tenido una asamblea con asambleístas prófugos presos, asambleístas expulsados de la misma asamblea, temas de diezmos, temas de repartición de contratos del Estado, mala utilización de carnets de discapacidad. O sea, en definitiva, ha sido una Asamblea Nacional totalmente acorde al actual gobierno nacional. O sea, no ha existido una asamblea realmente coherente con las verdaderas demandas ciudadanas. Y eso ha ocasionado que no tenga una credibilidad, creo que del 2%, es lo que dice ese dato hasta octubre. Y justamente hablando de este tema, o sea, una asamblea que definitivamente compartimos con el clamor popular, que ha trabajado en descrédito, y eso ha hecho que muchas personas hoy por hoy pierdan la fe en los políticos o pierdan la fe en estas próximas elecciones. Hay un gran porcentaje, por decirlo, bastante alto en comparación a los últimos tiempos, donde la gente todavía no sabe por quién votar, donde la gente ha expresado su voto nulo. Y eso en realidad nos preocupa, porque estamos hablando de elegir a las próximas personas que, si bien o nos terminan de hundir, o hacen algo por sacar el país adelante. Hay tres variables totalmente claras. La primera, el alto porcentaje de indecisión. Eso se verifica en todos los estudios cuantitativos que hemos visto. Y lo que podría dar lugar a que el día domingo mucha gente recién en la fila va, o viendo la papeleta, va a escoger su candidato, en primer lugar. En segundo lugar, yo avisoro un histórico porcentaje de ausentismo. Hay mucha gente que me ha dicho, prefiero pagar la multa antes de exponerme a ir a votar por el tema del COVID. Y va a haber un alto número de nulidad, de votos nulos. Uno, por esta apatía al sistema político, a los políticos, y tiene toda la razón la ciudadanía. Y otra, porque la verdad hay mucha gente que no sabe cómo votar. Por ejemplo, en el tema de asambleístas, o sea, en el tema de asambleístas parlamentarios y demás, mucha gente va a cometer errores porque yo pienso que el CNE no ha informado bien la manera de votar. Hoy se vota solamente en un casillero en plancha. Mucha gente va a tratar de rayar en otros nombres. Entonces, o escoger candidatos en varias. Hay que estar atentos a los índices después de las elecciones y cómo eso puede influir en los resultados finales, ¿no? Eso de pronto no sería parte del riesgo en que haya vicio al momento de escoger los candidatos. ¿Qué creen con el tema del fraude electoral, del que se han quejado en todas las elecciones muchos candidatos? Bueno, lo que pasa es que tú has visto cuál ha sido la actuación de CNE, ¿no? Y peor aún, en concordancia con la actuación del tribunal. O sea, tiene que haber esa desconfianza, me imagino, por claro, parte de los candidatos. Si las reglas no están claras desde el inicio, si la ley no está para todos, oye, todas las organizaciones políticas cumplimos con nuestros deberes en el debido tiempo. Y hasta hace poco todavía había la duda si entraba un nuevo candidato o no. Así es. ¿No? Y esa falta de coordinación con el Tribunal de lo Contencioso, los tiempos que no se daban. Nosotros, como organización política, fuimos consultados y siempre dijimos hay que aplazar. Antes de iniciar todo el proceso, te estoy hablando del mes de junio, les decíamos aplacen unos 30 días más, unos 15 días más, porque no van a llegar. No se aplaza, bueno. Y ahora tenemos esa falta de certeza, falta de seguridad de que los resultados no sean respetados o que el proceso no sea lo eficiente, o que se caiga, o que se vaya la luz de repente, vuelve la luz y son otros resultados. Y eso también nos obliga a las organizaciones políticas a hacer control electoral, que también genera costos, ¿no? Genera costos. Y ahora el voto en casa, esperemos que no terminen votando en casa más de lo previsto, ¿no? Sí, ya un caso en unas elecciones, por ahí se evidenció que gente que había fallecido resultó que se había acercado a sufragar. Entonces, eso la verdad que nos queda bastante que pensar.
es parte de la preocupación justamente este domingo 7 de febrero. Pero yendo nuevamente a tu candidatura, Javier, y discúlpame, permíteme tutearte. Con gusto. ¿Por qué aceptar una candidatura justamente en esta situación, en este mar de incertidumbre, de descrédito hacia los políticos, en descrédito a una institución, hablando de la Asamblea, que sí, no podemos meter a todos en el mismo saco, pero casi 60 asambleístas se han visto envueltos en escándalos de corrupción? ¿Por qué ahora? Porque se convierte en un reto. Se convierte en un reto, por más que seas uno de los 137, se convierte en un reto ir a proponer temas innovadores, que ya te los voy a comentar, para tratar de limpiar la cara a la Asamblea Nacional. Se convierte en un reto prácticamente renovar o ir hacia una nueva generación de la política ecuatoriana. Mira lo que está pasando con los candidatos presidenciales, todos, la mayoría pasados los 60, 70 años. Imagínate un poco un rato qué va a pasar con las elecciones de 2025. Ya no va a haber un Lazo, ya no va a haber un Álvaro Noboa, mi querido Isidro también me imagino que ya no, y varios personajes que prácticamente van a dar paso a una nueva generación política. Yo pienso que el escenario de la Asamblea Nacional es perfecto, y este reto de recuperar la imagen denostada de la Asamblea es un reto interesante para demostrarle al país que habemos políticos no improvisados, con preparación académica, con experiencia en lo público, que podemos asumir este reto. Bueno, y parte de eso también, hoy por hoy, vemos una gran lista de candidatos, no solo jóvenes, porque hay jóvenes que sí se han venido... Bueno, yo tengo 41, ¿verdad? Y soy el candidato más joven que encabeza las listas de las asambleas nacionales. Sino que me refería a que por ahí de pronto podemos darle o restarle crédito a un candidato joven, pero hay quienes sí se han venido preparando, o haciendo una vida política activa, o conociendo la realidad de lo que van en realidad a representar. O sea, tengamos claro, y el público debe tener claro, que los asambleístas son los representantes, son la voz del pueblo en este primer poder del Estado. O sea, y de alguna u otra manera, aunque lo que menos ha pasado es sentirnos representados, hoy por hoy hay mucha gente que quiere gente nueva, ¿no? Por ahí va la situación, y vas a ver el crecimiento de candidatos que en la vida habían aparecido en ningún proceso político, que van a tener un porcentaje alto de votación, ¿no? Y obviamente con este boom de las redes sociales, del TikTok, del Facebook y demás, vas a ver que hay un fenómeno en el comportamiento electoral, sobre todo en el voto joven, que te va a dar idea de que ya la ciudadanía está esperando, claro, está esperando nuevas figuras políticas. ¿Cuáles son los ejes principales con los cuales encabezas esta campaña, con los que pretendes trabajar en caso de llegar al legislativo, Javier? A ver, tengo 3 ejes fundamentales, voy a hacer lo más rápido posible. El primero, limpiarle la cara a la Asamblea. Para eso yo quiero implantar un nuevo modelo de gestión en la Asamblea, un modelo de gestión por resultados. Okay. Esto se hace reformando 2 leyes, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y la Ley de Servicio Público. ¿Para qué? De frente te lo digo, para que los asambleístas ganemos por hora trabajada, hora pagada, ¿no? Pero, ¿en qué sentido? Para que no suene demagógico, en el sentido de buscar la eficiencia de la Asamblea Nacional, ¿no? Hay 3 parámetros que pueden ser totalmente medibles: la asistencia al Pleno, la asistencia y participación en las comisiones especializadas, y el tiempo que un asambleísta le puede dar para presentar proyectos de ley, no solo de calidad, sino también de cantidad, ¿no? Hay asambleístas que no presentan y hacen nada y ganan $4,800 mensuales. Yo no te digo que los 4,800 va a ser el tope, ¿no? Por si acaso vaya a pensar alguien que yo quiero trabajar 10, 12 horas diarias y ganar como $10,000. Esa no es la idea. Pero esos $4,800 tienen que ser bien devengados. Y yo he visto, mira Jorge, yo he trabajado de asesor parlamentario, he sido diputado alterno, he sido también parte de la unidad técnica legislativa, que es un filtro dentro de la Asamblea para presentar proyectos de ley. Y yo he visto asambleístas que van los martes y se van los jueves. Y no hacen nada más. No, y ahora las sesiones por Zoom han evidenciado a aquellos que no saben ni por qué votan, ni por Zoom asisten, o aquellos que de pronto son parte de una sesión por Zoom y hemos visto, han sido una vergüenza, ¿no? Desde rascándose la axila, oliéndose. No, es terrible. Entonces, conversando, comiendo, o por último, no escucho, pero digo sí, voto sí, o sea, no saben ni lo que está Ese es el primer eje, ¿no? Una vez que logremos consensuar, por más que suene imposible, porque me han dicho, ¿y cómo vas a conseguir los votos para eso? Evidenciando a la gente, está en las redes sociales. Perfecto. Oye, este man no quiere trabajar por horas, perfecto, este tampoco. Ahí se van a sentir presionados y no, pues sí, voteo, hasta para que no hablen mal de nosotros.
Y de ahí vamos al tema de legislación. Ojo con lo que voy a decir. Yo puedo proponer un sinnúmero de leyes, pero primero vamos al tema de qué forma vamos a encarar una fragmentación parlamentaria que se viene. La única manera es el diálogo, el consenso. Tenemos que ir de una manera asertiva, de una manera con una inteligencia emocional fuerte para ir a construir una agenda legislativa conjunta con el resto de bloques y legislar en función de lo más urgente, que es la reactivación económica. Porque hemos recorrido todo el Ecuador y todo el mundo quiere empleo, quiere reactivarse económicamente, quiere crédito. Seguridad, estudiar. Y la Asamblea tiene que trabajar en conjunto con la función ejecutiva y darle herramientas al presidente de la República, al que gane, ojalá sea Isidro. Pero necesitamos generar seguridad jurídica dentro de la Asamblea y ahí tenemos unas 2 o 3 propuestas de ley interesantes que pueden coadyuvar a esta agenda legislativa. Justamente las personas que se están conectando, y exhorto a que nos puedan hacer preguntas también, de hecho nos están llegando, por acá nos preguntan, ¿qué harás por los jóvenes? Y una pregunta que se apega mucho a esta también, dice, ¿cuál es tu propuesta para los jóvenes que no tienen acceso a la educación superior actualmente? Buena pregunta, eso está por fuera de la reactivación económica, pero sí lo hemos tomado en cuenta. Mira, la pandemia ha desnudado un sinnúmero de falencias estructurales y una de esas es la educación, ¿sí? En primer lugar, antes de entrar a las reformas de educación, hay que entrar a reformas que faciliten la conectividad. Jorge, yo he visitado sectores rurales del Ecuador y en el sector rural no pueden conectarse por Zoom. Así es. O sea, si no dotamos seamos realistas. Seamos realistas, o sea, todos quieren hablar de la educación virtual, pero eso no es que tenga acceso el 100% de los ecuatorianos. Entonces, hay que dar herramientas jurídicas para que se permita el acceso a la conectividad. Hay que reforzar el tema de la educación virtual, por supuesto. Hay que trabajar desde la educación inicial y primaria y secundaria. Y ya en el tema de la educación secundaria, de la educación superior, hay que, por supuesto, hacer todo lo posible para que el joven acceda lo que quiere estudiar y lo acceda de manera mucho más eficiente que un examen. ¿Qué piensa esta prueba del CENESID exactamente? Verás, toda prueba es buena. Yo soy profesor universitario y los profesores universitarios necesitamos evaluarlos a los estudiantes para saber... Pero antes existía un preuniversitario. Pero ¿sabes qué ha pasado? Y seamos reales, y yo lo digo de frente. El examen de ingreso a las universidades se ha convertido en un mercado negro de preguntas y respuestas. El que no tiene billete no obtiene estas preguntas y respuestas, o el que no tiene billete no puede ir a estos cursos preuniversitarios en donde por debajo te dan las preguntas y respuestas y no acceden. ¿Qué es lo que ha pasado? Y muchas veces se ha evidenciado que se han filtrado las respuestas. Entonces necesitamos crear las condiciones para mejorar la infraestructura en la educación superior pública, para que reciban a todos los estudiantes que hagan un preuniversitario, ¿sí? Y darles más opciones a los estudiantes, como fortalecer los institutos tecnológicos, la mano de obra más calificada. Hoy por hoy un título de una tecnología ya tiene equivalencia al 3er nivel, por ejemplo, ¿no? Entonces, hacia eso debemos caminar y, por supuesto, no restringir la libertad al joven de estudiar lo que quiera estudiar. ¿Qué pensabas del bachillerato técnico, por ejemplo? Bueno, en mi época había. Yo estudié en bachillerato técnico. Aunque te cuento que yo fui físico y me hice abogado, ¿no? Pero hubo mucha gente, en mi caso, yo tengo muchos compañeros que al final salían del colegio. Claro. Y ya tenían una fuente de empleo, una fuente de trabajo. Habían colegios en donde ya salían prácticamente con un bachillerato técnico y eran una mano de obra muy calificada, muy calificada. Pero yo creo que hay que ir reforzando ese tema. ¿Es viable poder retomar estas oportunidades para los jóvenes? Por supuesto. Y ya hemos experimentado lo otro. Así es. Ahí se arrojarán los datos, la evidencia empírica y argumentaremos de que no necesariamente será la solución y habrá que regresar y mejorar lo que antes estaba planificado. ¿Qué pasa con el tema de la seguridad en el país? ¿Alguna propuesta o algún proyecto de ley? Es un tema muy integral en varias aristas, ¿no? Primero tienes la administración de la justicia, que es terrible. Hay una desconexión entre la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura. La Fiscalía yo creo que debe tener más independencia y más fuerza. El Consejo de la Judicatura lastimosamente no acata todos los informes previos de la Fiscalía, todas las formulaciones de cargos en el tema del derecho penal. Y básicamente también el Código Orgánico Integral Penal no facilita esta situación. Eso hay que ir a reformar. O sea, tienes presos en delito flagrante o presos con delitos sumamente graves, a los cuales se acogen a un sinnúmero de beneficios que acortan la pena. O sea,
hay que pensar bien si realmente el Ecuador merece tener este tema del 2x1, que sale por buen comportamiento y demás, delincuentes, violadores que habiéndose probado su culpabilidad salen a los 2 o los 3 años a seguir delinquiendo. Y si a eso le aumentas la ineficiencia en el manejo carcelario, la inexistente rehabilitación social de los privados de la libertad, ahondas más porque tienes en lugar de cárceles, tienes universidades del delito, y yo te apuesto que muchos de los sicariatos que hemos visto pudieron haber sido planificados desde las mismas cárceles. Entonces ahí tenemos que darles alguna ocupación a los presos para que sean productivos. Yo estoy de acuerdo ahí con Isidro. Claro, yo estoy de acuerdo con Isidro, pues ¿por qué no les hacemos trabajar, ¿sí?, con las medidas correspondientes en granjas agropecuarias, en caminos vecinales? Bueno, mucha gente me ha dicho, pues van a salir corriendo. Alguna medida habrá que tomar, pero buscar la alternativa para que exista verdadera rehabilitación social en el Ecuador. Bueno, y saber que un asambleísta también puede fiscalizar la parte judicial, que es lo que ha faltado de alguna manera. A cualquier funcionario público. Hay ministros de justicia, hay presidenta del Consejo de la Judicatura. De pronto han habido intereses de por medio y se ha evidenciado la falta de fiscalización en este caso. Bueno, en el tema de fiscalización yo propongo algo real. La comisión de fiscalización no tiene que ser una comisión cualquiera como las 13 que existen. La integración de esta comisión tiene que ser por un representante de cada bancada legislativa, no por mayorías y minorías. Un representante de cada bancada legislativa tiene que ser parte de la comisión de fiscalización. Y así tendremos una fiscalización mucho más objetiva, sin miramiento, sin persecución, sin cálculo político alguno. Bueno, y al momento que llegues a la función pública, dejar de lado las contiendas políticas también, ¿no? Dedicarte a servir. ¿Qué hacer o qué proponer o qué puede hacer el legislativo para ayudar a reactivar la economía de un país? Esa es muy buena pregunta, sin Jorge. Que sea solamente como que un trabajo del Ejecutivo en este caso. Lo que te decía de la agenda legislativa para la reactivación de economía, ahí tenemos 3 temas fundamentales. El primero, regresemos a ver al agro. O sea, la pandemia fue clarita con ese tema. O sea, si no teníamos fortaleza en el agro, nos moríamos del hambre. Ahí yo pienso que hay que primero poner en orden la normativa. Tienes alrededor de 14 leyes que topan el tema de la agricultura. Ahí debemos construir un código orgánico integral agropecuario, en un solo compendio. Hacer las reformas necesarias, ¿para qué? Para que el agricultor, primero, tenga exenciones tributarias en el tema de la importación de insumos agrícolas y semillas mucho más productivas. Y tecnología en este caso. Y tecnología, por supuesto. Y capacitación. Así es. Tenemos que ir hacia la agroindustria. Tenemos que facilitar la asociatividad para la construcción de centros de acopio, por ejemplo, ¿no? Y que venda el agricultor directamente los productos, ¿no? Entonces, tenemos el tema de agricultura, pero la agricultura no puede servir si no cambiamos, y esto sí es clave, el tema del acceso al crédito. Aquí hay el Código Orgánico Monetario, Financiero y Bancario. Ahí está la integración de la Junta Bancaria con miembros del Gobierno Nacional y representantes de la banca nacional privada. Aquí hay varias falencias. La primera, la banca de desarrollo no existe. La banca de desarrollo se la carga solo a la banca pública. La banca privada no quiere asumir esos riesgos, porque los agricultores y los emprendedores son sujetos de crédito con riesgo. Así es. Por eso las tasas de interés de entre el 20 y 25%. Que nos terminan enviando a hay que hacer reformas para facilitar el acceso al crédito, para bajar los intereses, por supuesto, y para permitir la entrada de la banca internacional y compita con la banca nacional. Nuestra banca nacional privada, lastimosamente, se ha convertido solo en una banca de servicios y comisiones, los de 85 centavitos que salen del cajero electrónico. Nada más. Entonces, o nos mojamos todos del poncho, o dejamos que la banca nacional privada simplemente siga lucrando de los servicios y las comisiones y no preste dinero para el desarrollo del país. Trabajando para la banca, exactamente. Javier, para cerrar esta entrevista, ¿por qué razón quienes nos están viendo en este momento deben de confiar en Javier Orti en estas próximas elecciones? ¿Por qué debo dar mi voto este domingo y creer en las propuestas de Javier Orti? Bueno, no soy un político improvisado, tengo preparación académica, tengo experiencia en el tema público, tengo experiencia en el tema del legislativo, por supuesto, y sobre todo porque represento la nueva generación de la política ecuatoriana. Yo pienso que nos tienen que ya dar un voto de confianza hacia una nueva generación, que demostremos por sobre todas las cosas honestidad y sobre todo un nuevo chip
un chip mucho más innovador, en donde tenemos que ir a producir leyes de manera mucho más eficientes. La política no es para estar figureteando, la política es para servir a la ciudadanía y por supuesto eso trasladarlo y mejorar y recuperar la dignidad que tenía la Asamblea Nacional en su momento. Y me has dado una respuesta que me ha convencido bastante, y es el hecho de que los legisladores deben apalancarse hoy por hoy en las plataformas digitales para poder transparentar lo que están haciendo. Hay que ir a un parlamento abierto, y eso es algo que debemos exigir los ciudadanos. Hoy por hoy contamos con las plataformas, con la inmediatez de las noticias que nos dan las redes sociales, las plataformas digitales en sus diferentes índoles, y que pueden de esa manera evidenciar el trabajo que están haciendo, las propuestas que están haciendo, quién quiere trabajar, quién no quiere trabajar, quién vota nulo, quién vota a favor. O sea, de alguna u otra manera ahí se va a ver quién en realidad tiene la vocación de servicio. Exactamente. Y dijo la verdad en estas campañas. Javier Ortiz, gracias por habernos acompañado. Gracias, Jorge. Candidato a la Asamblea Nacional por Avanza Lista 8.